Aleluya, gloria a Jesús. Bueno, vamos a comenzar con una oración. Sí, no, delante del Rey, por tu fiel amor, tu misericordia, tu cobertura. Señor, porque tu bondad y tu misericordia es para siempre, de eternidad a eternidad. Gracias, Dios, por la oportunidad de escudriñar las Escrituras, Señor, porque en ellas hallamos paz. Gracias, Dios. Te bendecimos, te entregamos lo que vamos ahora a hablar. Espíritu Santo, toma el control. Ato, reprendo, paralizo todo espíritu inmundo que quiere interferir y robar la semilla que ha de ser sembrada. Señor, que esta semilla caiga en terreno fértil. Señor, que provoque curiosidad, que provoque anhelo, que provoque deseo por tu presencia, por conocerte más. Gracias, Señor, por tu palabra revelada en nosotros y con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, el tema de hoy es un tema sumamente importante para todo cristiano. Y lo traigo de una perspectiva un poco diferente de lo que ustedes han de haber escuchado. El tema de hoy es el poder de la sangre y los beneficios de la cruz. Como les dije, es un tema profundo. Yo voy a intentar rasgar la superficie. No sé si me va a dar tiempo de cubrir todo lo que tengo, porque llevo semanas y semanas estudiando para poder entender, interpretar, buscar la revelación, el rostro de Dios y sintetizar. Y Abilis es testigo que conversamos tarde ayer y aún anoche es que tuve la revelación de cómo iba a fluir el orden y la estructura de lo que vamos a estudiar hoy. Así que esto está comenzando. Cuando hablamos de poder de la sangre, hablamos de pacto. El pacto en sí es una escuela completa. O sea, podemos estar estudiando pacto por mucho tiempo y profundizar lo que eran las prácticas, por qué, las diferencias entre las diferentes palabras que se utilizan en la Escritura, las situaciones en las que mediaba un pacto, la diferencia del antiguo y el nuevo pacto. Todo eso lo podemos estudiar, pero solamente tenemos 45 minutos. Así que algunos datos de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es el medio de expiación por el pecado. Les voy a dar unas citas que ustedes las pueden buscar luego con calma. Y esta información, esta presentación va a estar disponible para ustedes luego en el Facebook de la iglesia, imagino. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Había una instrucción divina en el Antiguo Testamento en el que la sangre del macho cabrío iba por expiación. Expiación significa reconciliación, para reconciliar las vidas con Cristo. ¿Por qué? No Cristo en aquella época, con Dios. ¿Por qué? Porque el primer hombre pecó y fue echado del paraíso y teníamos que buscar una forma de reconciliar. Ellos estaban bajo la ley. Así que era el medio de expiación por el pecado. Número 2, la sangre es la base de un nuevo pacto. En Lucas 22:20 vemos la Santa Cena y vemos que Jesucristo menciona que la copa está vertida y Él estaba hablando, anticipando el sacrificio que Él iba a hacer por nosotros. Cuando su sangre se iba a derramar, Él iba a vertir su sangre por nosotros en expiación, como una ofrenda. ¿Sí? En Mateo 26:28 también vemos que es la confirmación de una alianza, o sea, era el sello del pacto. La sangre se emitía o se utilizaba para sellar un convenio, una alianza. Y en Mateo 26:28 se establece que la sangre de Cristo fue vertida
como una confirmación de la alianza para que el hombre fuese reconciliado con el Padre. Hebreos 9:12 menciona que la sangre es un rescate eterno, una vez y para siempre. Por eso Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Y en 2 Corintios 5:17 establece que por su sangre somos libres del pecado, somos nueva criatura. Así que aquí hay una serie de versículos. Toda la Biblia, toda la Escritura está fundamentada sobre la base del pacto. El pacto el diluvio, el pacto postdiluvio, el nuevo pacto por Jesucristo. Si vamos a la Escritura, todo está fundamentado en el concepto de la reconciliación, porque el diseño original fue darnos una naturaleza divina. Ese es el diseño que Dios hizo cuando creó al hombre. Dijo, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él es Elohim, el creador. Y Elohim es un Dios pluro. Entonces, Él nos hizo a su imagen y semejanza. Mujer y hembra los creó Dios. Y ese decreto permea todas las Escrituras. Así que al momento que el hombre pecó, rompió ese vínculo sagrado que estaba hecho. Y el Señor entonces establece desde antes de la fundación del mundo un método, un medio para reconciliación, para expiación, que en el Antiguo Testamento era la ley, en el Nuevo Testamento es la gracia. Así que esos son unos datos generales. Vamos a ir a la sustancia. Vamos a Hebreos 10. Voy a utilizar diferentes versiones de la Biblia para tratar de simplificar el lenguaje que usamos. Así que esta es la palabra de Dios para todos, ¿eh? Y establece, todos los días los sacerdotes celebran sus servicios religiosos. Una y otra vez ofrecen los mismos sacrificios que nunca podrán quitar los pecados. Y en esto pues se refería el apóstol al proceso que se daba en el tabernáculo, ¿no? En el templo, donde los sacerdotes hacían el sacrificio para expiación de pecado. Dice, pero Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados, que es suficiente para todos los tiempos. Anotemos eso, porque Él hizo un solo sacrificio, suficiente para todos los tiempos, quiere decir todas las generaciones. Él estableció con su sangre, con su sacrificio, el tiempo de los tiempos. Y luego se sentó a la derecha de Dios. Y ahora Cristo está esperando que Dios ponga a sus enemigos bajo su poder. Anoten eso, porque vivimos en el tiempo de los tiempos por su sangre. O sea, nosotros tenemos un reloj diferente. ¿Ok? Con una sola ofrenda, Cristo ha hecho perfectos a los que Él purifica. O sea que Él nos perfeccionó por su sacrificio. Por eso el apóstol decía, tu poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Sí? Y continúa diciendo en el versículo 15, el Espíritu Santo también nos testifica de ello. ¿De qué? De ese poder que nos perfecciona y nos purifica. Primero dice, este es el pacto que haré con mi pueblo en el futuro, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Corazón y mente las puso y las escribió. Sigan tomando nota de estos verbos porque son importantes para entender lo que les voy a explicar. Luego dice, nunca más recordaré sus pecados ni sus maldades, porque el sacrificio fue una sola vez para cubrir todas las generaciones, para establecer el tiempo de los tiempos, y lo escribió en nuestra mente y puso las leyes en el corazón. Una vez que todo ha sido perdonado,
Ya no hay necesidad de otro sacrificio. O sea, ya Jesucristo lo hizo una vez y por todas. Y viene entonces un llamado a la fidelidad. Entonces, hermanos, podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo, gracias a la sangre que Jesús derramó. Gracias a su sangre tenemos libre acceso al lugar santísimo donde se encuentra la presencia del Dios pluro. Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina. Él mismo, Jesús, es ese camino nuevo y vivo. Es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. El gran sacerdote que tenemos reina sobre la casa de Dios. Nos ha limpiado y liberado de toda culpa y ahora nuestro cuerpo está lavado con agua pura. ¿Recuerdan? Entonces, acerquémonos a Dios con un corazón sincero, seguros de la fe que tenemos. Seguros de la fe que tenemos. Si a usted le queda alguna duda, hasta hoy. Porque cuando yo le explique cómo está impreso en nosotros este nuevo pacto, a usted se le va a quitar la desconfianza y la duda. Va a comenzar a vivir con una nueva perspectiva de quién es usted en Cristo. Aleluya. So, Hebreos 9. Hebreos 9 se divide, estudienlo también, por favor. Hay que dar seguimiento porque no es posible en media hora poder entender esto a cabalidad. ¿Okay? Versos 1 al 10 está explicado lo que era el simbolismo del antiguo pacto, lo que hacían los sacerdotes cuando entraban y cuando ofrecían expiación del macho cabrío sin mancha por el pueblo y por ellos mismos. Del 11 al 14 explica la eficacia de la sangre de Cristo, el poder que tiene la sangre de Cristo para limpiar nuestra conciencia. Esta es otra cosa importante. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiar nuestra conciencia, porque cuando el Señor te limpia de pecado, todo quedó atrás. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas y tienes una nueva conciencia. Esto no es simplemente un cliché que han utilizado algunos predicadores, no lo es. Es una nueva conciencia porque tú tienes la convicción de quién es Él. Eso es fe. Hebreos 11. ¿Tú quieres decir algo? Conciencia es, no tengo la definición de diccionario. Sí. Pero, sí, pero es la realización de tu entorno. Cómo tú procesas tu entorno. No sé si lo estoy explicando bien. Es cómo tú te relacionas con tu ambiente. Con tu ambiente, esa es tu conciencia. En otras palabras, es lo que te hace vivo, ¿verdad? Porque Él es lo que te distingue de un animal. Ya vamos a ir a eso. Del verso 15 al 23, entonces explica el nuevo pacto. ¿Okay? Y entonces vamos a ver de ese 15 al 23 lo que es la nueva alianza. Por eso, Jesucristo es mediador de una nueva alianza y un nuevo testamento. Y aquí vamos. ¿Perdón? Sí. 9, perdón. Hebreos 9, verso 15. O sea, les voy a leer lo último que estaba en la diapositiva anterior. Dice, Jesucristo es mediador de una nueva alianza y un nuevo testamento, pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza y hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia eterna que Él les ha prometido. ¿Sí? O sea, que en el nuevo pacto, un pacto es un convenio, es un acuerdo entre dos partes. Y en ese acuerdo,
cada uno determina que va a hacer algo y el otro va a hacer otra cosa, ¿no? Entran en un acuerdo mutuo, es un pacto. Pero cuando se utiliza testamento, la palabra testamento, pues ya estamos hablando de lo que está explicando el apóstol en la carta, que es preciso, entonces, el verso 16, para que un testamento entre en vigor, tiene que comprobarse primero la muerte de la persona que lo hizo. Es un testamento. Entonces hay un debate teológico entre si es pacto o es testamento, si es antiguo pacto o nuevo pacto, o antiguo testamento o nuevo testamento. ¿Okay? Dice el verso 17, pues un testamento no tiene valor mientras vive el que lo hizo, sino solo cuando ya ha muerto. Entonces, ¿qué sucede? Era antiguo pacto, porque el pacto constituye un acuerdo de que hay una promesa. Pero después de Mateo, después de la llegada de Jesucristo, es un testamento porque la promesa y la profecía se cumplen en Jesucristo y recibimos la gracia del testador. ¿Sí? Así que su sangre confirma la nueva alianza y el Nuevo Testamento, que también conlleva unas promesas, pero esas promesas las recibimos por medio de su sangre, por medio de su muerte. O sea, estamos recibiendo la herencia. Por eso dice también que somos coherederos con Cristo, porque estamos recibiendo la herencia que Él nos dejó. El próximo, decimos en el Antiguo Testamento, usamos, esto es lo que les estaba hablando, usa la palabra berith en hebreo, y en el Nuevo Testamento usa diatheke, que es en griego. Pacto versus testamento. Cuando nosotros vamos a un abogado y vamos a documentar un testamento, hay unos requisitos, y aquí los que están en derecho, que están aquí hoy con nosotros, saben que necesita haber un testador, que necesita haber unos herederos, que tiene que haber una muerte y que tiene que haber una firma que lo certifique con una promesa de lo que está dejando. Esos son los principios básicos de establecer un testamento para herencia, ¿verdad, señor licenciado Borrero? ¿Ah? Ajá. Exacto. Y él dijo algo importante, tiene que haber una ley, un código. El Señor se ocupó de establecer un código para que el testamento fuese válido y esos herederos forzosos que somos nosotros por la gracia podamos recibir la promesa. Aleluya. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la sangre? Bueno, Jesucristo literalmente se desangró en la cruz. Ya ustedes lo vieron, doctora Kelly les explicó en la primera parte de los conceptos médicos de la muerte de Jesús. ¿Sí? Cuando vemos la palabra dam, y aquí vamos a la próxima transparencia, pero me vas a ir uno por uno, por favor, según yo te vaya diciendo. En hebreo, sangre, la palabra que se utiliza es dam. ¿Okay? Puedes darle a los próximos. Y dam les suena familiar. Si le añadimos el prefijo alef, que es la primera letra del alfabeto hebreo, me le diste muy rápido, gracias. ya le choteaste lo que iba a decir. Anyways, si le añadimos la primera letra del alfabeto hebreo, que es alef, a la palabra sangre, a Adam, literalmente, aunque Adam significa la raza humana, human being, literalmente significa el primero que tiene sangre. Entonces, ese fue el primer Adán, por quien entró el pecado, y Jesucristo es el segundo Adán, quien por su sangre restaura y reconcilia al mundo con el Señor.
Miren, yo no me puedo despegar, no me da ni sueño, yo creo que por eso estoy fatigada. Pero entonces estamos hablando de sangre, la sangre que reconcilia con la presencia, con el diseño original. Hablamos de diseño, de naturaleza divina, de identidad, de que todo cristiano debe entender lo que es la sangre de Cristo para que sepa en qué tiempo vive. El tiempo no lo determina tu entorno. Acuérdate de la conciencia. La conciencia te la plantó Dios. ¿Qué es la sangre? Vamos al próximo. La sangre es un tejido renovable. ¿Escucharon eso? Renovable. Ahora yo voy a darles las definiciones científicas y los médicos y trabajadores de salud que están en la sala, en la nave, pues pueden también contribuir igual que lo hizo el licenciado. Tejido renovable que forma parte de los organismos y que está compuesto de células producidas en la médula ósea en forma continua. La sangre se renueva y es un tejido. Vamos al próximo. Ay, se fue. No te vayas ahora. La sangre tiene unos componentes, unos elementos, que es lo que vamos a ver en el próximo slide cuando regrese. ¿Sí? Está dividida en diferentes áreas y estas formas, ¿no?, tienen diferentes funciones que son específicas para mantener la vida. ¿Okay? Entre otras funciones, la sangre regula la temperatura corporal. Por ahí viene. Okay. Ahí está. Regula la temperatura corporal y está dividida en 4 componentes principales. Está dividida en plasma, en glóbulos rojos, en plaquetas y en glóbulos blancos. ¿Okay? Los glóbulos rojos son los que transportan oxígeno desde los pulmones a las células del cuerpo y eliminan los desechos de las células, el dióxido de carbono. Y ese luego se desplaza en la sangre hacia el aire y es exhalado. O sea, nosotros respiramos, inspiramos oxígeno, el aliento de vida fluye por nuestra sangre, la sangre lo lleva a todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo, los pulmones lo procesan y entonces se exhala el dióxido de carbono y los desechos. Los glóbulos rojos tienen esa función de llevar el oxígeno, de transportar el oxígeno. Luego están las plaquetas. Las plaquetas coagulan la sangre en los sitios donde se produjeron lesiones. Si tienes una situación, te cortas, un rasguño, una picada, el responsable de que salga esa cascarita son los glóbulos, son las plaquetas, perdón. Son las plaquetas que tienen esto es mucho más complicado, pero estamos hablando de la parte evidente. ¿Okay? Y los glóbulos blancos, podemos llamarlos que son el sistema inmunológico, lo que combate las enfermedades, los elementos ajenos a nuestro cuerpo, lo que no debe estar ahí. ¿Okay? Y fíjense qué interesante que representan solamente el 1% de la sangre que circula. Un individuo promedio tiene como 5.5 litros de sangre en su cuerpo, más o menos un poco más de 1 galón. Imagínese que usted tiene 1 galón de sangre circulando todo el tiempo adentro, ¿okay? Para que usted tenga idea. Si usted ve que alguien empieza a sangrar mucho, párelo rápido porque 1 galón se vacía rapidísimo, ¿ok? Entonces, representa el 1% de la sangre circulante, pero se multiplican durante una infección o inflamación, porque los glóbulos blancos son los guerreros que combaten las enfermedades. Y hay muchos diferentes, hay diferentes categorías, ¿no? Y entonces está el plasma. El plasma provee soporte físico para transporte de nutrientes, además de anticuerpos, y mantiene el volumen de la sangre, ¿okay? Para que pueda moverse y que tenga un balance del pH, o sea, de la alcalinidad, porque si no está balanceada también puede ser peligroso.
no vinieron a una clase de ciencia, pero para que entiendan la palabra de Dios es importante que entiendan cómo fue el diseño. Ok, bien, la próxima. Si ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, 55% de la sangre de su volumen es plasma. Y el otro 45%, la mayoría son glóbulos rojos y los glóbulos blancos y plaquetas pues tienen la menor porción de ese 45%. Debido a que esas células vivas están suspendidas en el plasma, o sea, imagínense que el plasma es un río y en ese río están flotando todos estos otros organismos o células vivas, y fluyen a través de todo el cuerpo. Unas llevan oxígeno, otras combaten las enfermedades, otros se encargan de la coagulación y ese río sigue fluyendo constantemente y se renueva, como se renueva con los nutrientes, con la comida, con el líquido, con el agua. La sangre se considera un tejido conectivo líquido. Quiere decir que no es un fluido, o sea, no es como tú te vas a tomar un jugo, eso es líquido, ¿verdad? Pero la sangre contiene el plasma, y el plasma, si vamos a la próxima, es el cuarto estado de la materia, y el plasma es lo que sostiene todas esas células que se mueven a través de nuestro cuerpo. Por lo tanto, la sangre no es líquida, es un tejido que conecta todo en el cuerpo. Es la conexión. Amén. Otra vez, ya vamos para segunda clase. Sí. Y el plasma lo descubrieron. ¿Cuáles son los 3 estados de la materia? Sólido, líquido y gaseoso. Si tú calientas el gas, se convierte en un plasma. Entonces, los que tenemos en la casa Plasma TV, pues, ¿qué es lo que hace? Es que ese gas, cuando se convierte en plasma, entonces es capaz de transportar impulsos eléctricos. Y eso hace que tú puedas ver y capturar las ondas que están volando por el ambiente. Así que el 99.9% de la materia que se observa en el universo es plasma. Las estrellas, el sol, eso es plasma. Es un estado fluido que, a diferencia del gas, está conformado por partículas cargadas, partículas energizadas. ¿Sí? O sea que hay una carga de energía, una carga eléctrica emitida al plasma, y ya tenemos ahí 4 cosas en la sangre. Que ese es otro tema, pero si hablamos del amor de Dios y a Java, el Señor dice que Él es un amor de 4 dimensiones. Así que esto no termina, esto definitivamente es una universidad. Entonces, seguimos, hasta aquí estamos bien. Estamos construyendo building blocks. ¿Okay? Estoy tratando de construir rápido porque tenemos el culto. ¿Qué hora es? Quedan 15. Ok, gracias. No. Tengo que terminar hoy porque el domingo que viene es mi aniversario de bodas número 25. Y si ustedes me encuentran aquí, no voy a cumplir 26. Ay, ok, pero un chistecito. Un chistecito. Justo balance, uno de los principios de nuestra visión y misión en la iglesia, justo balance, ¿no? Ok, vamos entonces a Levítico 17. Ay, pero estábamos en el Nuevo Testamento, vamos para atrás. Sí, esto es como las películas. Esto es como las películas que vamos ahora a los recuerdos para entender el presente. Ok, pues vamos para lo anterior. Y vamos a Levítico. ¿Y qué pasó en Levítico? El Señor le dijo a Moisés. Dice,
el versículo 1 del 17. Y habló el Señor a Moisés diciendo, y le dijo un montón de cosas, pero yo me voy a enfocar en el verso 11 al 14. Les voy a romper la cabeza ahora. Porque el alma o la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para reconciliar vuestras personas, almas, sobre el altar, por lo cual la misma sangre reconciliará la persona. El Señor le dio esto a Moisés en el antiguo pacto, que está hablando de su diseño, está hablando de su promesa para un nuevo pacto y ya sabiendo cómo va a reconciliarnos con Él. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que peregrina entre vosotros comerá sangre. Cualquier varón de los hijos de Israel, de los extranjeros que peregrinan, que cogiere caza de animal o de ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá en tierra, con tierra. Vamos al verso 14. Porque el alma de toda carne, su vida, está en su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre, porque el alma o la vida de toda carne es su sangre, cualquiera de que la comiere será cortado. Ay. No te comas las morcillas, bota las morcillas. Pero yo no me quería... El propósito no era que dejen de comer morcilla. Es que íbamos a hablar de los versículos 11 y 14. Porque cuando el Señor le dio a Moisés y le habló y le dio estas instrucciones, está diciéndole la respuesta que no hemos entendido. Porque vemos esto como un cuento de hadas, como algo que es metafórico. No es metafórico. Es diseño físico, es biología molecular, es diseño anatómico. Cómo el Señor hizo nuestro cuerpo. Obviamente en ese momento ellos no tenían ese conocimiento, por eso decían Daniel que la ciencia se multiplicará, la ciencia se multiplica. ¿Y qué es lo que hace? Que nos acerca más a Dios porque entendemos mejor el diseño original. Entonces, la palabra que utiliza aquí es nefesh. Y nefesh, alma o espíritu. Nefesh, ruah o neshama. Alma, espíritu, sopla de vida. ¿Cuál es? Bueno, en Levítico donde vimos que dice que la vida o el alma, el nefesh de la carne está en la sangre. Y dice, y yo, Jehová, se la he asignado a ustedes para hacer expiación, para reconciliarlos. El alma está en la sangre. Vamos por ahí. Pues es la sangre la que realiza voy a sustituir reconciliación por la vida. Y miren entonces en Génesis 2:7, Bereshit es Génesis en la Torá. Y Jehová Elohim formó Wayatzar al hombre, Adán, el primero que tenía sangre, del polvo de la tierra, Adma, y sopló en su nariz el aliento, Neshama, de vida. Y el hombre se convirtió en un ser, Nefesh, alma viviente. O sea, la vida está en la sangre. El Señor la sopló. Acuérdate que la sangre está hecha con una base principal de plasma, que es donde están las partículas, la energía, lo que tiene vida, lo que electrifica, lo que se conecta, que se comunica. Por eso el televisor lo estamos viendo. No, parece tonto, pero yo lo estoy entendiendo. Aleluya. Sí, y se manifiestan diferentes aplicaciones. O sea que el Señor hizo como si el televisor fuera el muñeco, y cuando el Señor sopló, todo eso lo recibió el hombre y se movió.
Amén. Aliento de vida, Neshama. Pero no que el alma está en la mente, no que el alma está en el cerebro, no que siempre se dice que las emociones y todo eso es el cerebro. Bueno, la Biblia dice en 1 Corintios 2:16 que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué sucede? Que hay estudios que establecen que cuando, esto fue unos estudios que se hicieron en el 2018, que tomaron células T, que son parte de los linfocitos y los que están en el sistema inmunológico, ¿verdad? Los glóbulos blancos. Las células T son las que transportan para combatir las enfermedades. ¿Okay? Esas células con un simple proceso químico se convierten en neuronas. Las neuronas son las células transmisoras, que no solamente están en el cerebro, sino que hay una conglomeración mayor de neuronas en el corazón. Y están en todas partes porque las neuronas son las que llevan la transmisión del sistema nervioso, son los transmisores, son las antenas que llevan la información del cerebro a los órganos. Entonces, si tú tomas esas células, se pueden convertir a neuronas. Ay, la sangre tiene alma, piensa. Diga usted, señor Carmelo. Por eso dice Jesucristo a la mujer samaritana, que el que beba del agua que yo le daré, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén, amén. Eso es lo que los famosos se me paran los pelos. Aleluya. Aleluya. Eso es. ¿Y dónde está Cristo en todo esto? Adlín. Entonces también añadiendo a lo que dice Carmelo, quizás por eso la mujer del flujo de sangre, los médicos no pudieron ayudarla. Anda, para que la cabeza abierta. Sí, Señor. Porque el poder que emanó de él fue el mismo que cuando tocó el crucifijo. La conexión con la vida de la sangre. Porque en Él está la vida. ¿Sí? Por eso, cuando ustedes entienden el diseño original, el diseño de la biología molecular, de la anatomía, cómo nuestro cuerpo fue creado y cómo la vida fue instalada en nosotros, cómo el alma fluye en el cuerpo. ¿Cuándo dices, ay, se me fue el alma a los pies? ¿Escucha? Cuando las personas se van a desmayar, eso es lo que describen. Empiezan a decir, estoy sintiendo que estoy dejando la fuerza, se me está bajando la fuerza, Ajá. voy a caer, se me está yendo la fuerza. Porque le está bajando la presión sanguínea, porque la sangre también tiene el proceso de mantener la temperatura corporal y de mantener la presión. ¿Sí? Cuando pasas un mal rato te desmayas. Exacto. Diga usted. Adlín. Bíblicamente, se le estaba saliendo de sí la vida. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Y por eso cuando la madre da a luz, el niño come de la placenta. Se alimenta de la vida, se alimenta de la sangre. ¿Sí? La sangre de Cristo. No la hemos mencionado todavía. Me quedan 5 minutos. Ay, Dios mío, santo Dios. Yo voy a volar por esto y después hacemos otro para hacerlo a profundidad. Y por eso el Shaddai es el que amamanta. Sí, Señor. Ay, ¿dónde está Cristo en todo esto? Voy a darle los versículos. Usted estudia, yo le prometo que hacemos otro espacio para compartir y ir más a profundidad. Porque miren, en Juan 1 al 4 dice que antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Diseño original, biología molecular, anatomía,
Jesucristo. Él estaba allí. Todo fue creado por la palabra. Y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida. Y la palabra que es la vida es también nuestra luz. Él es la vida. Él es el alma. Él es el nefesh, que fue instalado con el neshama, que Dios sopló ruah en nosotros. Voy a volar por los próximos, para que ustedes vean lo que hay ahí. Las células componen el organismo, ¿verdad? Hay células en todos los organismos vivos. Han escuchado hablar de las células madres que se están utilizando para muchas terapias genéticas, para ayudar a curar enfermedades que antes no se podía porque se han hecho descubrimientos. Y uno de esos descubrimientos fue lo que se le llama el ADN, que es la molécula más importante en las células vivas, el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Y el ADN está compuesto de cromosomas, que es un conjunto de células que llevan información. Voy a dar unos datos rapiditos. Dale al próximo, por favor. Si tú desenmarañaras todas las moléculas del ADN en tu cuerpo y las colocas de un extremo a otro, se estiraría hasta el sol y volvería varias veces. Toda la información que hay ahí. Tienes alrededor de 9 millones de kilómetros de ADN en tu cuerpo. Imagínate, multiplicado por todos los miles de millones de personas, más de 8.000 millones de personas en el mundo. Si escribieran los códigos de todas las sustancias químicas que hay en el ADN, se llenarían alrededor de 200 guías telefónicas y 3.000 millones de letras. Estos son trivia. El ADN puede almacenar 10 gigabytes de información por centímetro. Imagínate, 10 gigabytes de información por centímetro en 9 millones de kilómetros. En 9 millones de kilómetros. Es el sistema de almacenamiento más eficiente conocido jamás. Aproximadamente el 99.9% del ADN de todas las personas del planeta es exactamente el mismo. Y solamente el 1% nos hace únicos a cada uno. Entonces dígame usted si no venimos del mismo Padre. Gracias, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por haber contado con nosotros, por habernos concebido, por haber enviado a tu Hijo Jesús a pagar el precio para la reconciliación, para tener acceso a ti, Señor. Gracias, Señor, por la perspectiva divina. Gracias, Señor, por tener una nueva conciencia. Gracias, Señor, por el tiempo de los tiempos. Gracias por tu presencia en nosotros, con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te entregamos todo y continuamos gozándonos aquí en tu casa. Todos los hermanos juntos, unidos en armonía por Jesucristo. Amén, amén y amén.